Elvia, Elvia. la morenita, Ah, bien. la que ve los de los papas. Sí, Es muy abusada, muy extensa su presentación. muy abusada. Sí. Yo pensé que ni las moscas iban a parar. Lleva Dale, como sí, sí, muy bien. 30, ¿no? 40. O deja ver. Ah, sí, no se ve. Préstanos el verde. Hay que poner en silencio el teléfono. Muy bien, buenas tardes, jóvenes señoritas. Quiero decirles, por favor, que en el volante que dimos para registro hay uno que dice / mesa 4. Lo que sobra es mesa 4, hasta el / por favor, para que puedan entrar a registrarse. Dicho lo anterior, pues en esta hora lo que queremos platicar con ustedes, como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, es darle las gracias a la universidad, darle las gracias a nuestra facultad y de ninguna manera venir a hacer ostentación ni de lo que somos, ni de lo que estudiamos, sino estamos aquí porque queremos darle las gracias a la facultad de la mejor manera, ofreciéndoles a ustedes nuestra experiencia de 50 años con errores y con aciertos, para que puedan seleccionar la rama de actividad a la que se quieren dedicar. De hecho, lo que quisiéramos es que ustedes se sientan en absoluta libertad de interrumpirnos, de preguntarnos. Si sabemos, lo contestamos, y si no sabemos, lo averiguamos y después les damos la respuesta. Por lo pronto, siéntanse bienvenidos, totalmente relajados. Estamos aquí para hacer, vamos a decir algo así como un taller de orientación vocacional basada en la experiencia que tuvimos en el plano de las pensiones y en el plano de las actividades que tienden a mejorar la vida de las personas de la tercera edad, de las cuales nosotros ya somos una buena parte, y por lo mismo sabemos qué es lo que se siente llegar a esta edad con alguna provisión o llegar simplemente como consecuencia de un devenir de la vida. Pero ustedes van a escuchar de nosotros qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, cómo nos hubiera gustado ser tratados, cómo nos gusta ser tratados. Créanme que esas viñetas donde de repente se ve un viejito o una viejita caminando lentamente con un bastón, pues no va con nosotros. Nosotros ya tenemos, por lo menos yo ya llegué al 7º piso, pero todavía tenemos ganas de seguir adelante y nos sentimos productivos. Así que, pues eso es lo que vamos a hacer con ustedes hoy, tratarles de ayudar para que escojan su camino. Y para ello, bueno, estamos en la mesa, no lo voy a leer porque lo están ustedes viendo en la pantalla, pero está el doctor Ignacio Quirós, doctor Quintero, perdón, Ignacio Quintero, doctor de Stanford, y pues él les platicará también su experiencia, lo que significa ir al extranjero, esforzarse, regresar. Alejandro Cortés, también con sus merecimientos, director de una empresa que tiene que ver con los seguros. El actuario Leopoldo Rivielo, que pues trabajó en el sector público. El actuario Luis Barros, maestro de ustedes, y pues también con experiencia que nos tiene que comentar, y su servidor, que trabajé también en el sector asegurador y particularmente en la supervisión de las instituciones de seguros. Todos los años, desde el 2008, hay un capítulo del World Economic Forum que tiene que ver con los riesgos globales. Todos los años analiza cómo se ve la situación para el que sigue. Perdón, voy. Sí. Perdón, estamos probando el apuntador porque… ¿Ese? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos los años hay un estudio de cómo se ve el riesgo global en el año que pasó y se analiza cómo se vislumbra el siguiente año. De esta forma, hemos podido apreciar que radicalmente cambian. Los que eran hace 10 años, en el 2008, hoy en el 2018, son diferentes. Pero fíjense ustedes, ese que tenemos encerrado ahí en un círculo, es el envejecimiento de la población.
Hace 8 años no se veía como un riesgo global y hoy se ve como uno de los principales riesgos a nivel mundial. Hay otros más ahí que pues prácticamente no los ponemos porque no vienen a nuestra plática, pero se relacionan en el centro con el desempleo y con una profunda crisis social. Estamos viendo que las provisiones que se hicieron en el pasado ahora no son suficientes y las que estamos previendo, que vamos a platicar en un momento, tampoco parece que ser suficientes y ustedes son los que van a vivir esa época. Nosotros estamos celebrando 50 años, empezamos en 1968, estamos en 2018, pero ustedes en 2018 están viendo hacia el año prácticamente 2070, de tal manera que ustedes tendrán su oportunidad de vivir esa época, algo lo podrán ver con la nuestra y a lo mejor en el 2070 ustedes están aquí sentados dando la plática a la nueva generación. Así que siéntanse totalmente desligados de cualquier obligación, responsabilidad. Y pues yo quisiera para empezar hablarles de un término que particularmente se ha vuelto popular, pero que mucha gente no sabe muy bien a qué se refiere. Y yo creo que es precisamente ahí en donde trabaja el actuario, en la resiliencia. ¿Y qué es eso? Es la posibilidad que tienen las cosas de regresar rápidamente a la situación anterior después de sufrir un daño. Esa es la resiliencia. De tal forma que el actuario, con la previsión, tiene la posibilidad de hacer que las personas, las instituciones regresen al estado anterior a un daño, aplicando los conocimientos que tienen de matemáticas, de estadística, de probabilidad, de economía, de finanzas y de la tecnología de información. No se van a poder librar de ella y ahora ya pues casi todos ustedes la traen. ¿Me quiere hacer favor de levantar la mano el que tenga un celular en este momento? Casi todos, ¿no? Ahora, los que traigan un reloj de pulso. Les quiero decir que como nosotros, una especie en extinción, ya prácticamente todo se resuelve con tecnología, con un teléfono celular y ya casi nadie traemos un reloj de pulso. Prácticamente ya se convirtieron como las casetas telefónicas. Bueno, perdón, creo que aquí mis compañeros sí traen, yo no traigo, o sea, yo soy de la generación de ustedes. Ellos sí son de la de 1968. Bueno, lo que queremos decirles también es que la posibilidad de recuperar una situación anterior tiene mucho que ver con prácticamente todo el día. Y solo por hablar de un instrumento que es el seguro, no les vamos en este momento ni a vender seguros ni a insistir en los seguros, es que si ustedes prevén con las facilidades que da su conocimiento y con la tecnología qué situación se puede presentar, si tienen muchas más posibilidades de regresar, o sea, de ser resilientes o ayudar a que sean resilientes, si no tienen esa previsión. Así que como actuarios, pues básicamente ustedes tienen un gran campo de acción. El actuario es el profesionista mejor capacitado para, con sentido social, asignarle un valor económico o monetario al riesgo y diseñar las alternativas para su financiamiento. Prevenir el impacto económico, monetario ante la adversidad. Desde luego ustedes saben lo que es un riesgo puro y el que no lo es, pero el que es medible en dinero, ustedes tienen la facilidad de asignarle un precio y después asignar un mecanismo, o por lo menos recomendar un mecanismo de financiamiento para ser resilientes a las personas. Algo que queremos insistir desde un principio, en este ámbito de ser previsores y de ayudar a que se desarrolle la resiliencia, no se pueden ni se deben separar de un código de ética. Inclusive, aunque no estén trabajando como actuarios, en cualquier cosa que se desempeñen, como hijos de familia, como padres de familia, como hermanos, como vecinos, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrollen, tienen que observar un código de ética. Y cuando estén trabajando no se dejen untar la mano, ni se pongan la del Puebla, no se dejen mochar. Tienen que trabajar en cualquier aspecto de su vida, no solo de su vida profesional, apegados a un código de ética. Ese que está ahí es una fracción del Colegio Nacional de Actuarios. Por cierto, les recomiendo entren a la página del Consejo Nacional de Actuarios, si pueden inscríbanse, empiecen a observar principios
éticos. Y van a tener además muchas posibilidades de trabajar. Si alcanzan a ver las láminas o las diapositivas, la parte que está arriba, yo en alguna ocasión pregunté a una mesa como la que está dispuesta en este lugar, ¿qué podía hacer el actuario para hacer llegar la protección financiera a grupos de momento económicamente desfavorecidos? La pregunta era por escrito, se pasaba, y yo vi cómo mi papel pasó de por ese lugar en medio abajo, llegó con los filtros que estaban pasando las preguntas, vieron mi pregunta tal como la acabo de hacer, ¿qué pueden hacer los actuarios para ayudar a las personas del nivel económico más bajo? La leyeron, se vieron, se codearon, se sonrieron y la regresaron. No pasó. Y poco después, bueno, no poco después, a medio plazo surgieron los microseguros. Sí se puede. El que diga que no se puede es simplemente porque no ha entendido cuál es su papel en la vida. Así que tienen esa posibilidad, tienen la posibilidad, que será nuestro tema, ayudar a las personas de la tercera edad, a hacer programas de beneficios para empleados con todas las coberturas, a proveer vivienda también accesible para las personas que tienen un escaso recurso, y para todo ello está preparado el actuario, como lo veremos. Aquí le voy a pasar la palabra a Alejandro Cortés, que nos platique un poquito de lo que es esta pirámide. Bueno, Por favor, con el micrófono, porque como está la cámara allá. buenas tardes a todos, agradezco su presencia y la verdad es un gusto tratar temas relacionados con nuestro desarrollo profesional con ustedes. Como menciona Pablo, aquí estamos viendo cuáles son las situaciones por las cuales atraviesa el hombre en su desarrollo físico, ¿no? Primero son necesidades fisiológicas, después de seguridad, de afiliación a grupos, de reconocimiento y de autorrealización. Todas estas etapas las vamos a ir viendo posteriormente en cómo se presentan para cada uno de nosotros en el desarrollo profesional. En este caso, ¿seguimos o le cambiamos el hablamiento? Bueno, si quieres de una vez, ya que estamos tocando el tema, Ok. pues danos tu punto de vista sobre el desarrollo de lo que vamos a hacer en esta tarde. Si quieres, inclusive si quieres puedes ponerte de pie y volteas y ver Sí. la pantalla. Si nos dan permiso, ¿verdad? Bueno, aunque no nos dieran, de todas maneras lo íbamos a hacer. Sí. Bueno, les voy a comentar, por ejemplo, cuando yo ingresé a la facultad, ya se ha comentado en otras mesas, la verdad la gente te decía, oye, o tú estás loco o eres un genio, ¿no? Porque hablabas de que todo era matemáticas, y la verdad es que sí, todo es matemáticas, pero no se necesita ni ser genio ni estar loco. Sí se puede, la muestra la tienen aquí enfrente y las demás personas que hemos pasado, de que sí pudimos estudiar la carrera, de que sí nos logramos desarrollar y que de cuánto nos sirvió todos los conocimientos que adquirimos aquí en nuestra facultad. Inicialmente, cuando yo estaba de aquel lado con ustedes, yo pensaba dedicarme a finanzas. En aquel tiempo se hablaba mucho o de finanzas o de seguros prácticamente, y como vimos en las prácticas hoy en la mañana se decía, ¿cuántos ámbitos hay para el actuario? Yo pensaba dedicarme a finanzas, pero hubo una situación curiosa para mí. Yo trabajaba en un banco, pero me di cuenta que las compañías de seguros trabajaban nada más de lunes a viernes, y dije, no, pues yo me voy para la compañía de seguros. Después, cuando me fui a la compañía de seguros, tuve la suerte de que me asignaran una computadora de escritorio, que no crean que son como las de ahora, que ellos tienen un maquinón de este tamaño, pero comparada con las sumadoras que había que darle cuerda en aquel tiempo, pues también era una ventaja muy importante. Y así fui desarrollándome en el área de pensiones, que es el tema fundamental de la plática, de la mesa, pero sí es muy importante ir pensando en ese concepto. Muy bien. ¿Por qué no nos dices cómo está esta escalera? La pirámide que les mostramos es una pirámide muy viejita, pero siendo viejita no necesariamente es obsoleta, si no, no estaríamos aquí. Viejitos, pero no obsoletos, ¿eh? Y entonces vamos a hacer un recorrido por las diversas etapas de la vida, desde un aspecto, vamos a decir, totalmente teórico de una persona que se va a enfrentar a un futuro y que ve así su vida. Ok. Regularmente, cuando empezamos a trabajar,
obviamente no teníamos ingresos previo a esa situación. Entonces, cuando empezamos a ganar dinero, decimos, bueno, pues yo quiero viajar, quiero tener un coche, quiero esto y quiero aquello. Y no nos ponemos a pensar un poquito en el futuro. Pasan los años y conforme van creciendo nuestra edad, van creciendo nuestras necesidades. Primero, después nos casamos, después tenemos hijos, después ya vamos llegando a la edad de retiro y volteamos hacia atrás y vemos que no tenemos un ahorro suficiente para pensionarnos o para jubilarnos. Y en aquel tiempo somos los suertudos que teníamos todavía una pensión del IMSS. Ahora deben de pensar ustedes muy en forma seria sobre ese asunto y empezar desde un principio. Mucha gente dice, es que no me alcanza. Si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, si antes no tenías ni siquiera un centavo de sueldo y ahora tienes algo, pues ahorra un porcentaje de ese sueldo y guárdalo y llévalo a futuro. Y cada vez que tengas un ingreso, ve guardando para que ese futuro sea mejor que como vamos a ver, el momento en que llegamos a los 60 años y vemos que el ahorro no nos alcanza para sobrevivir inclusive en aquellos momentos, ¿no? Esta es tu experiencia. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo la pirámide anterior la viste en tu propia vida? Ok. Yo lo que hice en el momento en que me di cuenta, porque tampoco lo hice desde un principio, en el momento en que me di cuenta, dije, bueno, yo creo que es necesario que ya empiece a ahorrar para mi vejez. Y empiezas a veces, sobre todo por lo primordial, ¿dónde vas a vivir? Entonces, pagar renta, pues es un gasto que nunca lo recuperas. Si tú, al contrario, buscas la forma de adquirir un bien para que te vayas a vivir, pues en ese bien vas a tener dos cosas. Uno, vas a tener dónde vivir y dos, vas a empezar a formar un patrimonio. Adicionalmente, sigues creciendo, sigues avanzando y en un momento dado puedes llegar a invertir en otro bien, en otra situación que te permita continuar con tu desarrollo financiero. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento tú tengas ya un capital suficiente para hacer frente a esas situaciones. ¿Sí se está oyendo? ¿Se apagó? A ver, acércate un poco el micrófono. ¿Sí se oye? Ya. No se oye. No oyen. ¿Sí se oyó esto último o lo...? No. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Muy bien. Sí. Bien, entonces comentaba yo que con el ahorro frecuente, continuo y demás, van a poder hacer frente, sobre todo porque ahora hay una situación particular para los jóvenes. Ya la ley cambió y ya lo que ahorren en las Afores pues va a ser mínimo. Entonces ustedes tienen que buscar la manera de tener ese fondo para que puedan en un momento dado, cuando llegue la edad avanzada, poder hacer frente a sus gastos. Bueno, entonces, visto ese entorno, le voy a pedir al doctor Ignacio Quintero que pues nos hable acerca de el entorno que se presenta cuando estamos tratando de ahorrar. Que nos hable, por favor, de lo que él conoce de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Primero, antes que nada, buenas tardes. Más un pequeño corrección. Estudié en Stanford, pero soy doctor de la Universidad de Cornell. Yo entré a la economía. ¿Está así? Lo más que puedas acercarte. Yo entré a la economía a través de la estadística. A mí me gusta, yo me desarrollé en el campo de la estadística, pero siempre tenía inquietudes por conocer algunos otros. Perdón, Nacho, es que se está viciando. Se está viciando el sonido aquí abajo, si son tan amables. O te doy este micrófono. Bueno. Perdón por la interrupción. Bueno, entonces les decía que yo entré a la economía a través de la estadística. Uno de mis campos es precisamente la medición de los fenómenos económicos a través de la estadística, y eso es la econometría. Así se oye bien, ¿no? Bueno, entonces yo voy a tratar de hablarles de aspectos económicos, ¿ok?
Las encuestas de ingreso o gasto de los hogares son un instrumento muy versátil para medir las necesidades de Maslow más básicas, en este caso la alimentación. Y este es un buen ejemplo donde muchísimos actuarios de diferentes generaciones han trabajado. Son levantadas por el INEGI y nos permite tener una visión, un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares. Okay. Bueno, primero, lo básico. Estas encuestas se levantan cada 2 años a partir de 1992. Como les decía, nos proporciona un panorama estadístico de los ingresos y gastos de los hogares, así como las características ocupacionales y demográficas de los integrantes del hogar, como del equipamiento. Esta encuesta es nacional, donde se levanta en áreas urbanas y en áreas locales. Ahí se ve el requisito. Urbanas son aquellas que tienen más de 2.500 habitantes, rurales son las que tienen menos de 2.500. El tamaño de la muestra, estos son muestras grandes, son encuestas grandes. Las dos más recientes son las de 2016 y 2018. La del 18 está en proceso. ¿Okay? Es que muchos de los resultados que vamos a hablar en esta plática se refieren a la encuesta de ingreso y gasto de 2016. El tamaño de la muestra para el año de 2016 es aproximadamente 30,000 viviendas. Para la del 18 son 82,000. El tipo de muestreo es estratificado en 2 etapas y por conglomerados, tiene representatividad nacional. La unidad de observación es el hogar y la de muestreo es la vivienda. Bueno, y esta información es básica para el Coneval, el Consejo Nacional de la Evaluación, para calcular las canastas alimentarias y no alimentarias de la población, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y eso a su vez nos va a ayudar a determinar los niveles de pobreza, que nos va a decir qué porcentaje de la población es la que podría satisfacer las necesidades básicas de alimentación. Pasamos a la siguiente lámina. Sí, cómo no, por favor, Luis. O acá, esperen. No, bueno, perdón, también las encuestas nos dan, vienen desagregadas por rubro de gasto, que son alimentos y bebidas, vestido y calzado, actividades de salud, principalmente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta es la primera es la canasta alimentaria rural, y lo importante es el precio, cuál es el costo de esa canasta alimentaria. Vienen, en la primera columna son todos los rubros de gasto, y cuánto es lo que gastan las familias mexicanas en eso. La siguiente lámina nos da la canasta alimentaria urbana. Vemos el gasto, 1,492 pesos de 2016. En la siguiente lámina tenemos ya la canasta alimentaria y no alimentaria. ¿Ok? Ya está atrás de ti. ¿Ya está? Sí. Bueno, ahí vemos que la canasta alimentaria más no alimentaria urbana es 2,975 pesos y la rural es 1,918. Viene desagregada por alimentaria y no alimentaria. Y ya están todos los rubros de gasto. Bueno. Solo un apunte, ¿eh? Es por persona, ¿eh? Sí, es por persona y es gasto mensual. Bueno, es importante que el nivel de pobreza se mide a partir del costo de la canasta alimentaria. ¿Okay? Y hay dos tipos de, miren, el costo de la canasta alimentaria y el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria. El costo de la canasta alimentaria se conoce como línea de bienestar mínima y la de la alimentaria más la no alimentaria se conoce como línea de bienestar económica. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente lámina. Bueno, estos son los principales resultados de la encuesta. ¿La siguiente? No, bueno, ahí, no más tantito, regresamos a la anterior. Bueno, pueden ver el costo de la canasta para el año 2016, tanto urbano como rural.
y luego la canasta alimentaria y no alimentaria, tanto urbana como rural. Y otro punto relevante, importante, otro dato relevante es el número de integrantes de hogar que aparecieron que se estimó en la encuesta, fue de 122.6 millones de personas, y el tamaño promedio del hogar son 3.7. Y un elemento básico que vamos a estar hablando a lo largo de la plática es que también nos permite conocer cómo está la distribución del ingreso, que es lo que nos muestra la siguiente lámina. El ingreso viene dado por deciles. Ese es el ingreso corriente total trimestral. Este es el total. En la tercera columna tenemos el porcentaje y en la cuarta columna tenemos el porcentaje acumulado. Lo importante es, el decil primero es el de los que ganan menos, el decil 10 son de los que más ganan. Noten cómo está concentrado el ingreso. Por ejemplo, ¿cuánto nos da la suma de los 3 primeros deciles? 9%. O sea, el grueso, la gente que gana 1, 2, está en el primero, segundo y tercer decil, concentra el 9% del ingreso. Y fíjense cuánto acumulan los 3 últimos deciles. Eso nos da 63%. O sea, quiere decir que los que ganan mucho concentran una parte muy importante del ingreso y hay mucha gente que gana muy poco. ¿Okay? Y eso va a repercutir en todas las actividades del país y yo creo que es muy importante mencionarlo. La siguiente lámina. Bueno, les decía que la canasta alimentaria nos permite para definir los niveles de pobreza y ahora también la pobreza se mide por distintas dimensiones, que en este caso estamos hablando por el ingreso corriente per cápita, por el rezago educativo, por el acceso a los servicios de salud, por el acceso a seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, accesos a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Cuando algún integrante, bueno, cuando alguna vivienda no tiene alguna de estos elementos, se define que tiene una carencia social. ¿Okay? Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí está el primer resultado interesante. Tenemos LBE, es la línea de bienestar económica, que es la suma de la canasta alimentaria más no alimentaria. Y LBM es la línea de bienestar mínima, que es el costo de la canasta alimentaria. Entonces, se define como pobreza extrema a aquellas personas que tienen un ingreso abajo de la línea, abajo del costo de la canasta alimentaria y tienen 3 o más carencias sociales. ¿Okay? De eso, en este caso, tenemos 9.4 millones de personas. ¿Okay? Y pobreza moderada se define a aquellas personas que tienen un ingreso abajo de la línea de bienestar económica, que es el costo de la canasta alimentaria más no alimentaria, y por lo menos una carencia social. Y aquí estamos hablando aproximadamente 43% de la población, 53.4 millones, o sea, prácticamente la mitad. Entonces, hay casi la mitad de la gente que vive en el país no puede satisfacer las necesidades básicas. La siguiente lámina, lo que vemos es cómo ha ido variando en el tiempo tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema. En el caso de la pobreza moderada, hay una pequeña tendencia a irse reduciendo en el tiempo, en este caso en estos 10 años. En cambio, la pobreza moderada tiende a ir aumentando. ¿Okay? Entonces, quiere decir que nuestros programas sociales como que no están trabajando bien. Con eso ya. Muy bien, ese es vamos a decir, el entorno macro, el entorno económico macro, pero algo de lo que queremos hablar hoy con ustedes es precisamente como actuarios, nosotros, me refiero a ustedes y nosotros, estamos preparados para detectar puntos de inflexión. Hay puntos de inflexión locales en donde se puede encontrar un nicho de oportunidad si ustedes como actuarios se saben salir del estándar de trabajo y de conocimiento que tiene el resto de personas
a las que no les gustan las matemáticas o no le entienden. Y ustedes, nosotros como actuarios, podemos encontrar un nicho local en el cual trabajar. Ahora regreso a este punto. También pueden encontrar algunos puntos de inflexión estructurales. Los primeros pueden ser inclusive coyunturales, se dan en un momento y a lo mejor desaparecen. Los estructurales son de largo plazo. Ustedes están preparados con el conocimiento que tienen y poniendo a trabajar sus aptitudes para salirse del nivel estándar y elevar su participación. Pero también puede haber algunos puntos de inflexión en su vida. Después le voy a pedir a Ignacio que nos platique cómo le hizo para salir al extranjero, doctorarse, tener varias especialidades y regresar. Mis compañeros de mesa también lo han hecho, ojalá quieran platicarnos. En su vida puede haber un punto de inflexión, detéctenlo y aprovéchenlo a tiempo. En el punto de vista del punto de inflexión local, coyuntural, Leopoldo encontró cómo trabajar para que determinado grupo de personas para las que él trabajaba y las que él conocía encontrara el aprovechamiento del crédito de la vivienda para trabajadores al servicio del Estado. Yo quisiera que Leopoldo nos platicara libremente cómo ve y cómo vio el problema y cómo se siente hoy. Buenas tardes, gracias por haber asistido a nuestra convocatoria. Y les quiero platicar brevemente de lo que es el Fondo de la Vivienda del ISSSTE. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE fue creado en el año de 1972 con una reforma a la Constitución, donde que se establecía que mediante las aportaciones que haga el Estado, se crearía un Fondo Nacional de Vivienda para otorgar a los trabajadores un sistema de financiamiento que les permitiera otorgar créditos baratos, suficientes, para adquirir vivienda en propiedad, cómoda, higiénica, bien construida, repararla, mejorarla, pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. A mí me tocó esa oportunidad saliendo de la facultad de entrar al FOVISSSTE, que en ese momento estaba constituyéndose, apenas éramos muy pocas personas las que llegamos a trabajar ahí al Fondo de la Vivienda. Fue creciendo posteriormente, pero requerían de gente que conociera sobre la actuaría. Y fui bien recibido. El propósito del fondo era cumplir con la ley en lo que establecía con respecto a los créditos de vivienda. Los trabajadores, cuando tienen un crédito de vivienda, tienen el riesgo de incapacitarse, de fallecer, y ese saldo, ¿a quién se lo cobrarían? Normalmente diría, pues, se perdió el saldo. Y sí, se creó una caja de autoseguro en aquel entonces, y fui de los iniciadores para integrar esa caja de autoseguro que liberara a los trabajadores de ese crédito o a sus beneficiarios. Posteriormente, ya trabajando en el Fondo de la Vivienda, tuve otras funciones también de constituir y crear el sistema de costo de las viviendas. Tenía que integrar en aquel entonces el costo técnico con el costo financiero. El costo financiero para nosotros no era problema, pues estábamos en el área de finanzas precisamente. Posteriormente, ya con el tiempo, el Fondo de la Vivienda no tenía sindicato y en aquel entonces pues, había la necesidad de crear una organización sindical. En ese momento que se convoca a crear un sindicato, como era el Fondo de la Vivienda parte del ISSSTE, se adicionó una sección sindical y en aquel entonces me invitaron a participar a la Secretaría de Organización. Ahí fuimos electos por unanimidad por un periodo de 3 años, pero al tiempo el secretario general tuvo que pasar a la comisión en este caso de adquisición de bienes
para el Fondo de la Vivienda, el Departamento de Adquisición de Materiales de Construcción, y entonces quedó acéfala. Me invitaron a mí en ese momento a hacerme cargo de la Secretaría, accidentalmente. Posteriormente ya se hizo una elección de un nuevo comité en donde fui electo como secretario general, y ahí fue la parte interesante para mí, porque al mismo tiempo me designaron como vocal de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. Y eso me permitió conocer los engranajes, las tripas, valga la expresión, de cómo se manejaba el Fondo de la Vivienda. Y ahí aprendí muchas cosas que no me imaginaba cómo se manejaban los recursos. En principio, pues era representante de los trabajadores ante una comisión ejecutiva que manejaba un presupuesto muy grande, donde las aportaciones de los trabajadores era parte precisamente de ese fondo, parte integral de su salario, que había que, de alguna manera, defender los derechos de los trabajadores, que en aquel entonces, pues las cosas no estaban tan difíciles financieramente en el país. El fondo se crea dando créditos con una tasa de interés del 4% sobre saldos insolutos, y eso era realmente muy cómodo. El dinero no costaba tanto, y sobre todo era como una mutualidad donde todos los trabajadores aportábamos, y era parte integral de nuestro salario. Al tiempo el Fondo de la Vivienda se fue transformando al grado tal de que en la actualidad ya los plazos que se otorgan en el Fondo de la Vivienda se han tenido que incrementar porque pues, el salario no alcanza para obtener una vivienda como precisamente la Constitución lo establece. Se han creado diferentes tipos de crédito en el Fondo de la Vivienda, de tal suerte que ahora se atiende a los trabajadores de bajos ingresos, a los medianos y a los que tienen más recursos, como son los funcionarios, todos empleados del gobierno. Y así fue esa trayectoria. Les puedo decir de algunos créditos que el fondo en la actualidad tiene, como el crédito tradicional, el crédito de subsidio, el crédito para pensionados, el crédito conyugal, el crédito respaldado, el crédito en pesos. El problema que actualmente tiene el fondo es que han ligado el saldo al salario mínimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada año se incrementa el salario mínimo y el saldo se incrementa en esa proporción, aparte de que se tiene que pagar entre un 4 y un 6%, que eleva la tasa al final del periodo en un 10.125 más o menos. Y bueno, pues aquí precisamente lo que yo me di cuenta a través del tiempo y me he dado cuenta, en las instituciones de gobierno se requiere personas como ustedes se están capacitando. Es un nicho de trabajo que sería muy interesante porque muchas decisiones se toman a la ligera y ya con la participación de personas ya bien preparadas como ustedes, yo creo que el país irá avanzando de mejor manera. Gracias. Bueno, una conclusión anticipada que podemos tomar. Ustedes no saben si el compañero que tienen junto o la compañera que tienen junto va a llegar a su vida a formar parte importante. El compañero que tengo a mi derecha es el culpable de que yo tenga 6 o haya sacado 6 en variable compleja, porque no me dejó copiar bien, pero lo conozco desde aquella época, éramos compañeros de banca. A Ignacio y a Alejandro los conozco recientemente, tengo el gusto de conocerlos recientemente. Pero al compañero que está en la extrema izquierda, lo conozco también desde aquella época. Gracias a Dios, hoy nos comemos unas tortas de jamón. Pero en aquella época nos comíamos unas de queso de puerco a la vueltecita de Humboldt. ¿Te acuerdas? Nos encontrábamos en la banqueta y
algún día alguien tuvo que poner el primer remache. Eso no se hizo solo, ni se hizo en un día, ni es fácil. Alguien tuvo que poner el primer remache algún día. Yo no sé, Leopoldo, si te imaginaste lo que llegaría a ser en aquella época en que nos echábamos la torta de queso de puerco, si llegaría a ser lo que es hoy. Es un fondo multimillonario que maneja mucho dinero, muchos recursos y beneficia a muchas personas. Tú pusiste el primer remache. Yo no sé si ustedes se alcancen a ver a 10, a 20, a 30 años. Las grandes caminatas empiezan con un paso. No se menosprecien, no se minimicen, pongan a volar su conocimiento, su imaginación. Algún día van a lograr ver, como tú lo puedes ver hoy, un gran resultado. Simplemente les quiero platicar yo algún pedacito de lo que me tocó en los cambios estructurales, ver el cambio en el Seguro Social. Los actuarios se dieron cuenta de un costo fiscal actuarial que no se iba a poder subsanar con el sistema anterior de pensiones, ni de la seguridad social en general. Fue un cálculo actuarial el que le dijo al gobierno y le dijo a las instituciones que o cambiaban o eso no tenía futuro. Actuarial. No fue contable, no fue financiero, económico, fue actuarial. ¿Qué diría yo? Probabilidades, matemáticas financieras, incipiente cálculo, pero desde julio de 1997 hay un cambio que dijeron los actuarios. Ahora, pues hay nuevas posibilidades aún para los que pues ya peinamos canas. Gracias a que algunos actuarios lo vieron, se hizo el cambio, pero hay otro cambio actual del que nos va a hablar Ignacio en este momento. Ya el sistema anterior se está quedando, si no es que ya se quedó corto. Por favor, platícanos, Nacho, de lo que es el sistema pensionario mexicano. En esta parte de la plática, lo que yo les quiero dar es una visión global de cómo está el sistema pensionario y cuáles son los desafíos que enfrenta y que ustedes les van a tocar resolver. ¿Okay? Bueno, primero, la primera lámina, la siguiente, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es una gran síntesis de cómo está ahorita el sistema pensionario. Primero, antes que nada, lo que decía Pablo, y también espero que al final se conecte, lo que yo diga es que se conecte con lo que están diciendo cada uno de mis compañeros. ¿Okay? Que es importante ahorrar, que primero hay que tener una vivienda, que hay que ahorrar para el futuro. Aquí lo van a ver por qué. ¿Okay? El año de 1997 es un año muy importante porque hay un cambio en los sistemas de pensiones mexicanos, en el gran sistema pensionario. En el sistema actual, el sistema anterior se conoce como un sistema de beneficio definido y de reparto. ¿En qué consistía eso? Ese era una transferencia intergeneracional donde las contribuciones de los trabajadores jóvenes servían para pagar las pensiones de las personas mayores. Ese sistema funcionó siempre y cuando la población joven, la población laboral joven, fuese mucho mayor que la población adulta que estaba retirándose. Eso, como decía aquí Pablo, el mundo se está envejeciendo y nuestro país no es la excepción, ha estado envejeciendo, y eso hizo que el sistema de beneficio definido entrara en enormes problemas para poderse financiar. Entonces se pensó en un cambio, y fue en 1997 cuando hay ese cambio, hay una transición de los sistemas de pensiones públicas hacia uno privado. Este sistema privado se caracteriza básicamente porque se manejan cuentas individuales, son administrados por el sector privado y los beneficios o las prestaciones dependen del ahorro que consiga el trabajador. Sin embargo, todo el sistema pensionario tiene una cobertura muy débil. Por ejemplo, excluye a los trabajadores informales,
a la mayor parte de los trabajadores rurales y tampoco incluye lo que se llama las pensiones no contributivas. Un ejemplo de la pensión no contributiva son el apoyo a las personas mayores que se estableció en la Ciudad de México. Esas personas reciben una cantidad sin haber hecho ningún ahorro. Ya después veremos las cifras. Sin embargo, en el sistema coexisten los dos. Hay algunos sistemas de beneficio definido que se han modificado, pero tienen en esencia el esquema este esquema de beneficio. Entre ellos están los trabajadores de Pemex, los del sistema público financiero como NAFIN, Banco de México, Bancomext, también están el sistema pensionario de los militares, también podemos considerar aquí algunos gobiernos estatales y municipales y los trabajadores de instituciones de educación superior, los empleados de la Suprema Corte de Justicia y los altos funcionarios. Los otros dos grandes sistemas que nos falta por ver son el ISSSTE y el IMSS. Esos son los dos grandes sistemas y ahí nuevamente se presentan los dos esquemas, los de beneficio definido y los de cuentas individuales. Si vemos todas las personas que reciben que están bajo el sistema de beneficio definido, se conoce como una generación de transición que se estima que va a extinguirse hasta 2086. Ustedes forman parte de esa generación. ¿Okay? La siguiente lámina. Bueno, en el sistema de cuentas individuales, las aportaciones de los trabajadores y las cuotas de las empresas y de los estados se manejan a través de cuentas individuales o cuentas individualizadas y son administradas por entidades financieras especializadas que se conocen como administradores de fondo para el retiro, las famosas AFORE. ¿Okay? En general, en conclusión, podemos decir que el sistema pensionario mexicano está segmentado en tres grandes bloques. El primer bloque es el de cuentas individuales, el segundo es el de beneficio definido, que era el antiguo sistema, y un pequeño bloque es de las pensiones privadas. En conjunto, bueno, les decía que este sistema, todo el sistema pensionario mexicano tiene una débil cobertura. Por ejemplo, de acuerdo al INEGI, en 2018, el 57% de la población económicamente activa no está cubierto por ningún sistema de pensión. Y de acuerdo a la encuesta de ingreso-gasto de 2016, un 31% de esa población sí está incluido en el sistema pensionario, un 26% no tiene nada y un 43% tiene pensiones no contributivas. Además, el sistema está jerarquizado por montos. Por ejemplo, la pensión promedio del ISSSTE en 2017 son aproximadamente 12,200 pesos. La del IMSS en ese mismo año, 6,290. Los de Pemex en ese año es de 26,697. Los de la Suprema Corte de Justicia oscilan entre 180 y 225,000 pesos mensuales. La pensión presidencial para ese año fue de prácticamente 187,000 pesos. Y para Bancomext, en ese año fue de 35,000 pesos mensuales. Conclusión, de la siguiente lámina. Este conjunto se llama el conjunto de pensiones contributivas, está muy segmentado en una gran variedad de esquemas, está fuertemente diferenciado, es desigual y tiene una cobertura limitada. ¿Okay? Ahora pasaremos a ver el sistema de cuentas individuales, que es el que están tratando de migrar todos los sistemas allá. Les decía que todos los recursos de los trabajadores se administran por unas entidades financieras que se llaman las administraciones para fondos del retiro, las AFORE. Existen 10 de ellas, aquí aparecen en la lámina. Los recursos que administra son 3.3 billones de pesos, una enorme cantidad, y el número de cuentas registradas son aproximadamente
53 millones. Aquí se ve, por ejemplo, que la que maneja más recursos es la Afore de Banorte y seguido por Citibanamex. Sin embargo, el número de cuentas no coincide. No son ni la más alta ni la más baja. La siguiente lámina, esta nos la pasamos ya. Las Afores cobran una comisión por el manejo de la cuenta. Cobran una comisión anual por administrar la cuenta del trabajador. El promedio de la comisión anual en el sistema es 1.014%. ¿Eso qué quiere decir? Que si un trabajador tiene 1,000 pesos en su cuenta, la Afore le va a cobrar 10 pesos más 14 centavos para administrarla. ¿Ok? Y como ven en la tabla, aparecen el costo de las comisiones de menor a mayor. La siguiente lámina. Las Afores han establecido para manejar estos recursos de los trabajadores unas sociedades de inversión especializadas que se conocen como las CIEFORES, ¿okay? Sociedades de inversión para fondos del retiro. Y tienen 4 en general para los trabajadores que van de acuerdo a la vida laboral. ¿Okay? Por ejemplo, la CIEFORE básica número 4 es para personas de 36 años y menores. Está dirigida para la gente que inicia su vida, inicia su trayectoria laboral, y las inversiones que acepte, el dinero con el cual invierte donde invierte los recursos de los trabajadores, generalmente toma más riesgo porque hay una planeación y un horizonte de largo plazo. En cambio, la CIEFORE básica número 1 está para 60 personas de 60 años y más, que hay mucha posibilidad que cumplan con todos los requisitos para retirarse. Entonces es una Afore más conservadora y el tipo de riesgo que toma en las inversiones es menor. Y por último, la CIEFORE básica 0 es también para personas de 60 años y mayores, pero que van a hacer retiros absolutos de su dinero o que van a recuperar su negativa de pensión. En ese caso, el perfil de inversión de esta sociedad es la más conservadora de todas. La siguiente lámina. Bueno, las CIEFORES, para poder generar un mayor rendimiento y manejar un adecuado y hacer un manejo adecuado de riesgo, diversifican su cartera en distintos instrumentos. Aquí está agrupados todos los instrumentos en los cuales se puede invertir ese dinero. Como pueden ver, el más importante es los CETES gubernamentales, seguido por la deuda privada nacional y la inversión en renta variable internacional. La siguiente lámina nos habla de cómo ha ido variando esta composición de la cartera. ¿Okay? Ahí vemos, los más grandes son los CETES, en un principio eran muy importantes, pero ha ido disminuyendo en el tiempo. ¿Okay? Bueno. La siguiente lámina, sin embargo, hay un estricto régimen de inversión para las CIEFORES. Existen límites para cada tipo de instrumento. ¿Okay? Y esta lámina es lo que nos presenta los límites para cada CIEFORE en todos los instrumentos que puede invertir, de tal manera que la composición de la cartera no puede rebasar estos límites. Bueno, finalmente, los activos que manejan las CIEFORES son muy importantes, corresponden al 25% del ahorro interno del país y aproximadamente son el 15% del Producto Interno. ¿Okay? Las CIEFORES han invertido en muchos proyectos importantes. Déjeme leerles en qué sectores han invertido. En infraestructura, salud, construcción y vivienda, petróleo, gas, petroquímica, telecomunicaciones, educación, turismo, manufacturas, logística, alimentos y comercio, entre otras.
Perdón, Nacho, me Sí. perdí en las láminas, no sé cuál. No, esa es ¿La anterior? bueno, estoy hablando A ver, de la esta, ciudad. perdóname, ¿esta? Estaba hablando sobre esta lámina, ¿no? Sí. Entonces, Oye, Nacho, y ahora se ha dicho que en el aeropuerto, que se van a utilizar los fondos de las bueno, Afores. están invertidos una parte de los fondos bueno, como no sé cuántos miles de millones de pesos se van a invertir en el aeropuerto. Esperemos que lo concluyan. A ver, levante la mano el que quiera que esté en Texcoco. Uno. Y el que quiera que esté en Santa Lucía. Ah, no quieren que haya aeropuerto entonces. No, lo importante de lo que les quiero decir es que ese dinero, el dinero estos recursos que administran las Afores se han invertido en sectores productivos de la economía. Eso es lo que va a hacer que crezca, ¿ok? Y es un ahorro muy estable, porque los trabajadores durante mucho tiempo no pueden tocar eso, ¿ok? Y generalmente una economía sana busca tener fuentes de inversión que pueda tener acceso a ellas y que no sean tan caras. Y esta es una fuente propia de nosotros. Bueno, sin embargo, la siguiente lámina, ese es el panorama general del sistema de cuentas individuales. Sin embargo, todo el sistema pensionario no es exento de problemas. Hay desafíos muy importantes. Por ejemplo, los cambios demográficos que hablaba Pablo. Por ejemplo, hay una disminución en la tasa de fecundidad, hay un aumento en la esperanza de vida y esto ha alterado la distribución por edades de la población. También se estima o se dice que las comisiones que cobran las Afores son altas, la tasa de reemplazo es baja y hay un alto y creciente costo de fondear las pensiones con recursos fiscales. Perdón, Nacho, ¿nos puedes decir qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje del último, lo que significa la pensión, el porcentaje de lo que significa la pensión del último sueldo que recibe el trabajador. ¿Okay? Y luego otro es la prolongada caída del poder adquisitivo de los salarios reales, que aquí estamos hablando que a veces no alcanza para muchas cosas, es porque han caído mucho los salarios reales, y otros temas que vamos a tratar. Bueno, entonces la primera cambio demográfico tenemos en la tasa de fecundidad. Como ustedes pueden ver, ahora las mujeres mexicanas tienen menos hijos. ¿Okay? La tasa de fecundidad se define como el número de hijos que tiene una mujer si sobrevive a la edad reproductiva. Como pueden ver, para el 2015 eran 2.3 y se estima para el 2050 que sea 1.71. La siguiente lámina es el incremento en la esperanza de vida. Debido a los avances tecnológicos y en la medicina y las medidas de prevención que ha tenido, el país ha sido muy exitoso en esto, tanto que se nota aquí, la esperanza de vida ha ido creciendo con el tiempo. ¿Okay? Arriba están las mujeres, el de abajo es el de los hombres y el medio es el promedio. Podemos pensar, por ejemplo, para 2015, el año 2000, Pablo, si me lo apuntas, si me puedes ayudar a apuntarlo. ¿Qué año, Nacho? 2000. Acá, a la izquierda. Ahí estamos, ¿verdad? Después del año 1999. está el Tenemos 2000. 76 años es la esperanza de vida del mexicano. Para el 2050 se estima que la esperanza de vida sea 83. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué efecto va a tener en la población? Va a cambiar la pirámide poblacional. La siguiente lámina, si ustedes ven. O sea, va a cambiar la pirámide poblacional, lo que decía Pablo. La población se va a envejecer. ¿Ok? Además hay otro factor que aquí Leonardo Witt me lo hizo notar. En 1950, que es la lámina esta, la estilizada, la primera, éramos 26 millones de mexicanos. Y los pronósticos, las siguientes dos son pronósticos de la ONU. En 2017 somos aproximadamente 128. ¿Okay?
vean la explosión, o sea, el disparo demográfico que hemos tenido. Y para el 2050 se estima que seamos 146 millones de mexicanos. Pero para ustedes que están aquí, las personas que van a tener de 60 años o más en 2017 es el 10%, o sea, 1 de cada 10 son viejitos como yo. ¿Ok? Para el 2050 va a ser 1 de cada 4. ¿Okay? La población va a vivir más, ¿ok? Va a haber muchos viejitos y eso va a traer enorme presión en los sistemas pensionarios, tanto de beneficio definido como cuentas individuales. ¿Por qué? En el caso de cuentas individuales, van a tener que ahorrar más para poder vivir más años, para poder vivir confortablemente más años. ¿Ok? Y en el beneficio definido, lo vamos a ver más adelante, se paga a través de los impuestos y va a ser explosiva esa cantidad. ¿Ok? Aquí sigue Bueno, otro desafío que enfrenta, algunos son de corto y otros son más de largo plazo, son las altas comisiones. A pesar de que en la gráfica se ve que han ido disminuyendo, se estima que todavía el costo, lo que cobran de comisión las Afores es alto. ¿Por qué? Porque es un recurso muy estable, es un gran volumen y va a ir creciendo en el tiempo. Entonces, lo más probable es que disminuyan, lo cual eso va a permitir que el trabajador tenga un mayor monto o una mayor cantidad de sus ahorros. La siguiente gráfica es lo que se llama la tasa de reemplazo. Lo que decía, es el porcentaje del último salario con respecto, lo que significa la pensión con respecto al último salario. Y lo que estamos viendo aquí está presentado por niveles de ingreso. La tasa de reemplazo va a ser alta para la gente que gana poco. Sin embargo, para la gente que gana mucho, en el caso del IMSS, no va a ser tan alta. ¿Ok? La siguiente, para la del IMSS, es lo mismo. Sin embargo, todavía no sale la primera generación de Afore. ¿Okay? Nuestro esquema está, de alguna manera, es muy similar al chileno. En los chilenos ya salió la primera generación de Afore y hubo problemas sociales. Están revisando. O sea, quiere decir que la gente se está pensionando con montos muy pequeños. ¿Ok? La siguiente es lo que decía el creciente costo fiscal. Esta lámina que nos indica, que vemos aquí, vean por ejemplo el número de pensionados que hubo en 2017, 4.8 millones, ¿no? Y vean cómo ha ido creciendo el costo, esto sale de los impuestos, cómo se ha ido disparando. Para 2017 fueron 700,000 millones de pesos, muchachos, ¿ok? La siguiente lámina, aquí vemos más del PIB con respecto al PIB, que es las economías se miden a través de lo que producen en bienes y servicios, el valor económico, ese es el PIB. Este costo de las pensiones en 2008 era 2 puntos, no alcanzo a ver bien, bueno, 2 puntos y fracción. Y vean, para 2017 es 3.2, es creciente. Ven aquí los 700,000 millones en esta última columna, y el grueso se lo lleva los afiliados al Seguro Social. Pero también pueden ver cómo los trabajadores de Pemex que se pensionan han ido creciendo en el tiempo. ¿Okay? Esta es una bomba que traemos ahí atrás. La siguiente lámina. Bueno, esto es lo que significa qué porcentaje absorben las pensiones del presupuesto. Del presupuesto programable es el 20.96 y en el otro caso es 32%, es el gasto corriente. Es creciente este costo fiscal y básicamente lo que estamos pagando nosotros son las pensiones de beneficio definido. ¿Okay? Bueno, esto se podría pensar que es como lo que le cuesta a una familia cuando el abuelito vive ahí. ¿Se lleva en la tercera parte del ingreso? Ojalá, mi querido. La siguiente lámina es aquí quiero que vean
dice pensiones, la parte del IMSS y el ISSSTE. Aquí es por decil de ingreso, es hacia dónde se dirigen las pensiones. Y pueden ver que tanto para el IMSS en el ISSSTE se dirige para los deciles de ingreso más alto. Y esto se conoce como, es un esquema regresivo, o sea, las pensiones más altas van para la persona que tiene más ingresos y no al revés. ¿Ok? Por último, bueno, creo que la que sigue, Pablo. Bueno, está ahí lo del costo fiscal. Otro elemento, otro desafío que enfrentan también el sistema pensionario es esta caída del poder adquisitivo del salario. Esta es la caída, la tremenda caída que ha habido en los salarios reales. Si ven, la punta fue en 1978, en el sexenio de López Portillo, ahí cuando prácticamente estaba quebrada la economía, y luego viene un periodo inflacionario. El esquema que se utilizó para batir la inflación fue precisamente tratar de controlar los salarios. Y efectivamente hemos tenido mucho éxito porque teníamos inflaciones de 150%. Muchos de ustedes todavía no habían nacido. Para nosotros nos tocó enfrentar eso. ¿Okay? Y lo hemos podido controlar. Ahora la inflación ahora es más o menos promedios 5%, y los años anteriores era 3%. Lo hemos podido controlar por esto y porque el crecimiento del país se ha detenido. No hemos crecido como debemos. Entonces, lo que se espera es que ahora el salario real crezca. Hay varias maneras. Los empresarios dicen que no hay dinero, que no alcanza, que todo depende de la productividad, pero yo creo que lo que ustedes van a ver en los próximos años se va a discutir en el Banco. Ahorita el Banco de México tiene como misión primordial controlar la inflación. Lo más probable es que ustedes vean en el futuro es que se esté hablando que el Banco de México, además de controlar la inflación, trate de estimular el crecimiento económico. Y esas son dos fuerzas que van en sentido opuesto. Pero eso es lo que tienen otros países, y yo creo que eso es lo que vamos a ver nosotros, y eso nos va a permitir, ¿sí? Quería hacerte una pregunta. Sí, eso es lo que nos va a permitir que los salarios se recuperen. Sí. ¿Cómo hacer frente a la tasa de reemplazo en una familia que tiene originalmente un ingreso de 80,000 pesos, por decirte, y tiene una tasa de reemplazo de 56%? ¿Cómo hacerle frente a esa merma en el ingreso? Bueno, primero, la persona que gana 80,000 pesos cuando se retire no va a necesitar los 80,000 pesos, ¿no? Alejandro, coméntanos por qué no va a necesitar los 80,000. Desde luego la pensión va a ser en proporción a los años que colaboró y al promedio de lo que ganó en los últimos años. Entonces esto va a ser una cantidad diferente. ¿Cómo lo van a hacer para reemplazarlo? Lo que hemos comentado, crear un ahorro, tener un fondo para poder solventar esos diferenciales. Pero también otra cosa, ya tu composición familiar ya cambió. Claro, pues tienen menos gastos familiares. Y no pagas el mismo nivel de impuestos, No, sí. porque las pensiones tienen una deducibilidad Sí. Bueno, pero mucho más baja. quizá la respuesta a tu pregunta, Leopoldo, es los países, las familias y las personas progresan si trabajan y ahorran. No hay de otra. Trabajo y ahorro. Lo que yo he oído es recomendaciones, por ejemplo, en el vecino país, es que ambos, la pareja, trabajen y constituyan su ahorro para hacer frente a esa necesidad que van a tener en el momento de su jubilación. Una mejor es que nada más trabaje la mujer. Bueno, nosotros nos pues queremos. yo tengo 5 hijos, todos profesionistas. Y los que se están casando ahora, pues la pareja trabaja, todos le entran con su aportación, y creo que eso es lo que vamos a ver nosotros. Mis hijos, los más grandes, las hijas no trabajan, pero en el caso de porque tengo varias generaciones, los más recientes, la pareja trabaja. Pero la respuesta es, hay que ahorrar, muchachos, y hay que ser cuidadoso con el dinero. ¿Ok? Y luego,
Entonces, este es un problema que enfrenta también el sistema de pensiones. Y en otros temas quería hablarles un poquito de las pensiones no contributivas. Les decía que el sistema pensionario tiene una débil cobertura y que solamente de las personas que, aquí traigo, más o menos traigo, según la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de 2016, 9.4 millones de personas tienen 65 años o más. De esos, el 31%, ¿alguien me ayuda con las matemáticas? ¿Cuántos millones nos da? El 30% de esos, como 3 punto y tantos, 3.1, sí tienen pensión contributiva. 43% recibe pensiones no contributivas, esta de apoyo a las personas mayores. Y aproximadamente 2 punto y tantos no tienen ninguna pensión. ¿Ok? Entonces, el problema es cómo le hacemos primero, para los que no tienen pensión, integrarlos al sistema. ¿Ok? Y bueno, y de las pensiones contributivas es algo, la administración entrante está hablando que quiere dar este programa de personas mayores para toda la población de 68 años y más. ¿Okay? Pero entonces déjenme hablarles más o menos cuánto va a costar ese esquema. Aquí son 7 estados incluyendo la Ciudad de México, donde se ofrecen pensiones no contributivas a las personas de 65 años o más y tienen un ingreso abajo de los 1,000 pesos aproximadamente. ¿Okay? En promedio ellos reciben 600 pesos al mes. Ya vimos cuánto cuesta la canasta alimentaria. No alcanza ni para la canasta alimentaria. ¿Ok? De acuerdo a la información del padrón que proporciona, del padrón de personas que reciben pensiones no contributivas, en 2017 están inscritos 5.1 millones de personas y ese programa costó 35,000 millones de pesos. El nuevo programa que quiere la administración va a costar 118,000 millones de pesos. Y para que vean nada más de lo que significa eso, el gasto en salud que hace el país del año pasado fue 134,000 millones. La UNAM tiene, aquí traigo el dato. ¿Cuál es el presupuesto de la UNAM? El presupuesto de la UNAM son 34,000 millones de pesos y los de la UAM son 6,500 millones. O sea, eso va a ser un enorme gasto que va a ser. ¿Okay? Entonces, es otro desafío. Y hay que pensar diferente porque ya vemos que el esquema que estamos manejando, hay mucha parte de la población que está fuera. Es lo que decía Pablo, tenemos que pensar en nuevas soluciones. ¿Okay? Bueno, esa es la parte de mi plática, pero la idea, espero que hayan llevado una idea más o menos de cuáles son los desafíos que les va a tocar a ustedes trabajar, muchachos. Y espero que alguno de ustedes lo pueda hacer. Gracias. Muy bien, recuerden que tenemos previsto un premio al mejor ensayo sobre este tema. Están a tiempo ahorita de tomar algunas ideas y de hacerlo. Y como dice nuestro compañero, el doctor Ignacio Quintero, en 1978 muchos de nosotros no habíamos nacido, ¿verdad, Luis? Todavía. Entonces le voy a pedir a Luis que nos hable de cómo los jóvenes vemos el panorama. A ver, lo primero que quisiera yo, y es una serie de reflexiones, es que la responsabilidad de estar bien en el futuro es personal, no es ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de la herencia del abuelo o del tío rico, ni de tu empleador, a menos de que tú seas emprendedor y tengas tu propia empresa, ni del gobierno. Los mexicanos tenemos una mentalidad, no todos, pero algunos, de que siempre alguien nos tiene que sacar de las broncas que tenemos, que papá gobierno tiene que venir a aportar una solución. Y no es cierto. Y más a ustedes que son millennials, en los que el viejo esquema que se ha manejado hasta ahora no va a funcionar. Ustedes no quieren tener responsabilidades en términos generales, no quieren tener hijos jóvenes, viven todavía a edades altas en la casa paterna,
el matrimonio está cayendo en desuso, el sentido de la propiedad está cambiando, ya no les interesa tener una vivienda. Yo tengo un hijo, algunos de ustedes se los he comentado en clase, que cuando yo le regalé un coche, cuando se graduó de su maestría, me dijo: y papá, muchas gracias, pero pues ahí te lo dejo. Yo me voy a vivir y a trabajar a Alemania. Y no me interesa manejar, porque los Uber son unas maravillas. Me puedo poner unas papalinas a todo mecate y me regreso en Uber. Y no tengo problema con los polis alemanes ni nada por el estilo, ¿sí? No me interesa comprar una casa, prefiero ese dinero disfrutarlo en viajes o en la fiesta o en alguna otra cosa, o prever para mi vejez. Entonces aquí el dilema es: ¿qué quiero para mi retiro? Todos tenemos un viejito adentro, ¿sí? El de ustedes está muy escondido, el de nosotros ya salió, ¿sí? ¿Pero qué quieren? Ser pobre o ser viejo no es malo, pero al mismo tiempo es de la... ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos que ese viejito viva en el futuro? Es nuestra responsabilidad, de nadie más, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de retiro tenemos? Y lo voy a enfocar desde dos ángulos. Uno, para que ustedes en carne propia piensen en cómo quieren planear su futuro, para decir cómo van a vivir el día de mañana. Y la otra es en el diseño de soluciones que ustedes como actuario pueden hacer en un campo tan fértil como lo es el problema de las pensiones y de la asistencia a las personas mayores en el largo plazo. Entonces, la primera decisión es, bueno, ¿a qué edad me quiero retirar? A los 65 años, como la ley tradicionalmente lo ha marcado. En algunos países en el mundo la edad de jubilación está cambiando, se está elevando, ¿sí? Entonces hay que pensar, como ya lo decía Nacho atinadamente, si tengo una esperanza matemática de vida de cuando menos a partir de los 65 años, 18 o 20 años más, necesito calcular cuál es el monto que voy a requerir o que quiero vivir como una pensión mensual durante los próximos 20 años a partir de ese momento. Y quiero un enfoque de aislamiento, o sea, quiero que mi retiro sea un verdadero retiro, que me aísle, que ya no tenga contacto, que deje toda actividad, o quiero un retiro que sea una jubilación, y jubilación viene de júbilo, de pasar los últimos años que te queden a gusto, en la fiesta, en lo que no pude hacer, a lo mejor disfrutando, como dicen los italianos, en la dolce vita, ¿no? En el dolce forniento, ¿sí? Entonces, ¿pero qué necesito? Hay un dato que no mencionó Nacho y que es muy interesante. Independientemente de que la esperanza matemática de vida sea incrementada, hay un índice que se llama esperanza matemática de vida libre de discapacidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que a partir de los 65 años vamos a vivir un porcentaje del resto de tiempo que nos quede para el fallecimiento con algún tipo de discapacidad. En el caso de las mujeres, fíjense, esto es terrorífico, porque el 24% del tiempo que vivan a partir de los 65 años van a tener algún tipo de discapacidad. La conclusión del Congreso de Actuarios de hace 4 años, hay un Congreso Nacional de Actuarios que se lleva cada 2 años. El del año pasado tuvo otras conclusiones, pero el de hace 4 años, la conclusión fue que las mujeres van a estar viejas, solas y enfermas. ¿Por qué? Viejas, pues porque la esperanza matemática de vida es aproximadamente entre 3 y 5 años más que los hombres, ¿sí? Solas, porque para ese entonces pues nosotros ya planchamos oreja, nos fuimos de minero antes que ella. Y enfermas por este índice de discapacidad que van a tener en los últimos años a partir de su jubilación.
En una plática como estas, un doctor en medicina dice, relacionado a lo que dice Luis, las mujeres cada vez están más viejas y más gordas. Y entonces una de las chicas dice, oiga doctor, esto se oyó muy feo, por eso les decimos bombón. Ahora, ¿qué necesito para el retiro? Bueno, necesito salud, ¿sí? Ese es el ingrediente más importante. La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud no solo en términos físicos, como tradicionalmente se le conoce, sino como un estado de bienestar físico, emocional y ocupacional, y también mental, ¿sí? Entonces necesito salud financiera, salud física, salud emocional o mental y la ocupacional, que está muy relacionado con este tema, ¿sí? Ahora fíjense, generalmente, y como ya las estadísticas que nos mostró Nacho fueron muy claras, a medida que vamos avanzando, la capacidad financiera va decreciendo por todas las razones que nos dio. Entonces tenemos un problema de que entre más grandes somos, menos nos alcanza y menos recursos tenemos, a menos que haya hecho una planeación financiera muy buena y que ahorita vamos a hablar de ello. ¿Qué instrumentos existen hoy en día? Algunos en México y otros a nivel mundial. Primero son las hipotecas reversibles. ¿Qué es una hipoteca reversible o una hipoteca inversa? Yo ya estoy muy grande, ya no tengo recursos, mi pensión cada vez se ha hecho más chiquita, si acaso tuve pensión, si no ahorré, pues no tengo recursos, pero tengo una casa que puede ser de mi propiedad o que simplemente me heredaron, ¿sí? Hipoteco esa casa, me empiezan a dar una pensión y suceden dos cosas. Se saca un seguro de vida que es caro porque la edad por la prima de riesgo a ese momento es alta, y al momento del fallecimiento queda pagada la casa y se le puede dejar a tus deudos o beneficiarios. La otra es que no se saque un seguro, entonces quien te otorgó la hipoteca se queda con la casa, salda ese monto que se te pagó y si hay algún remanente pues se lo da a quien tú los hayas designado. Entonces, es un mecanismo que en México apenas empieza a regularse, no está autorizado todavía, hay una legislación incipiente que está en estudio y muy probablemente veremos pronto una regulación para las hipotecas reversibles. Otro es lo que se llaman opciones de liquidación, en inglés settlement options. Estas nacieron en Canadá, hay un par de compañías que trabajan en eso, y es, si tú tienes una póliza de seguro de vida permanente, te la compran a valor descontado. Te dan el dinero y en el momento de tu fallecimiento se quedan con la suma asegurada. Es como descontar una factura, es una operación de factoraje, como se le conoce en el sistema financiero y bancario, en el que estás descontando una nota de crédito a un valor reducido, te lo das para que tú puedas seguir viviendo y ellos se quedan con el importe de la suma asegurada. Es otra opción que empieza a tener posibilidades a futuro como una solución para la pérdida de ingresos a esas edades. La otra, y esto va más por el lado de las asistencias, son las aldeas de asistencia para personas en edad avanzada. Cuando tú tienes una persona mayor con algún tipo de discapacidad, no es lo mismo que cuidar a un niño o cuidar a una persona enferma. Tiene necesidades especiales. Entonces son como guarderías para adultos y es una aldea de personas de edad mayor. En muchos países ya funcionan y funcionan muy bien. Aquí en México hay algunas casas que te ofrecen como asilos, la posibilidad de, a través de una renta, irte a vivir ahí, tienes un médico de planta, enfermeras, actividades programadas, etcétera, etcétera. También es algo que está empezando a tener gran popularidad. Y por otro lado,
la paradoja de los seguros de gastos médicos. A mayor edad, en donde la probabilidad de uso es mucho más grande, los seguros cuestan muy caros. Ustedes tienen una idea de cuál es la prima para una pareja que tiene 65 años él y 63 años ella, en un plan razonablemente bueno, con un deducible, vamos a decir, promedio. ¿Cuál es el costo que tiene? El equivalente a un Jetta equipado. Y cada año es como tirarlo a la basura y comprarte otro. Y a una persona, perdón, una pareja de 70 años él y 68 ella, ¿saben a qué equivale la prima? El equivalente a un Passat equipado. Y ya no le sigo porque voy a llegar a un Ferrari o a un Lamborghini, ¿sí? Entonces, esos son los costos. Y tú dices, bueno, oye, es que pagar una cantidad tan grande en esas edades, sí, pero una enfermedad catastrófica, por ahí en la mesa de salud vimos cuál ha sido el costo histórico de las reclamaciones más importantes en gastos médicos en el sector. Hemos tenido reclamaciones que superan los 40 millones de pesos y que duró 23 años el gasto en esa póliza. Y lamentablemente falleció esa persona. Es un niño que nació con hidrocefalia en Monterrey, se le atendió tanto en Estados Unidos como en el Hospital San José de Monterrey, y ese fue el gasto que se tuvo. Más recientemente ha habido casos de cáncer que tienen aproximadamente 27 millones de pesos de gasto. Y si tú ves las edades en donde se presentan estos gastos catastróficos, van desde recién nacidos hasta personas de más de 68 años de edad. Así que las enfermedades no respetan edades ni sexo, ¿sí? Y hoy en día, ante esa paradoja, bueno, no hay un actuario, yo les lanzaría el reto, que haya diseñado un seguro de gastos médicos de tipo universal. ¿Qué es eso? No sé si conocen los seguros de tipo universal de vida, en las que son seguros que están integrados a un fondo de inversión. Se constituye el fondo de inversión y cada mes se saca del fondo de inversión el equivalente a la prima de riesgo de ese mes. Y el fondo sigue acumulando intereses, generalmente se invierte en un portafolio de inversión, hay 3 niveles de riesgo, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. En gastos médicos no existe eso, un seguro en el que se pudiera pagar ligado a un fondo de inversión durante la etapa productiva de la vida y que al llegar a los 60 o 65 años de ese fondo se continuaran pagando las primas para el futuro y ya no hubiera necesidad de hacer desembolsos. Es otra idea que está por ahí en el que ustedes podrían trabajar como actuarios para desarrollar ese tipo de productos. Y esos son los productos que se van a necesitar en la época en la que ustedes van a tener que enfrentar esos retos en aquellas edades, ¿no? Otros aspectos de salud financiera que hay que tomar en cuenta. ¿Dónde quiero vivir? Es claro que en las grandes urbes como la Ciudad de México, el costo de vida es mucho más caro. Quiero seguir viviendo aquí después de que he vivido enfrentado a una vorágine de tránsito terrible, o me quiero ir a provincia. El costo de la vida en provincia es más bajo o mucho más bajo, dependiendo del lugar en donde te quieras ir a vivir, ¿sí? Desde la tenencia de la tierra, la edificación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué renta mensual quiero? Yo les soy franco, toda mi vida he sido muy previsor. Desde que estaba más o menos de la edad de ustedes, yo dije, a ver, mi papá murió a los 97 años, mi mamá a los 87. En promedio, yo voy a vivir pues más o menos hasta los 92 años, 90, 92 años. Si me quiero jubilar a los 65 años, ¿cuántos años voy a necesitar con una renta mensual, la que yo elija? Entonces, hice mi previsión para formar un fondo que yo, por ejemplo, cambié mi edad de jubilación.
Yo ya tengo 69 años. Pensaba jubilarme a los 65. Yo dije, no, todavía me siento a todas margaritas, me siento muy activo, estoy bien de salud, tengo un buen trabajo que me encanta, quiero seguir trabajando, pero ya fijé mi edad definitiva de jubilación y es a los 70 años cumplidos, que es en el trayecto de cumplir 71, que voy a terminar 15 años de ejercicio profesional como asesor en lo que yo llamaría mi penúltima actividad. La última es cuando me entierren boca abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuánto necesito de aquí, de los 71 años en adelante, hasta los 92, a una renta mensual que yo ya me impuse para mí mismo? Necesito calcular el valor presente de eso a una tasa libre de riesgo y que eso me permita, pues, tener ese ingreso de aquí al año. ¿Y de quién es la responsabilidad de ahorrar? Otra vez, no de las AFORES, no de su empleador, no del gobierno, es de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. La siguiente, la salud física. ¿Cómo quiero pasar esos últimos días? Ya les dije de la esperanza matemática libre de discapacidad. El ejercicio es fundamental. Si no empiezan a hacer ejercicio desde jóvenes, se los va a cobrar la factura el día de mañana. El ejercicio es fundamental, ¿sí? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, es fundamental hacer ejercicio. No lo echen en el saco roto. Hacerse un check-up anual, dormir bien. No en clase, por favor, ¿no? Pero hay que dormir bien. Está más que demostrado con estadísticas probadas y evidencia científica que quien no duerme vive menos, quien duerme poco vive menos, ¿sí? Eso no quiere decir que se la pasan durmiendo todo el tiempo van a vivir más, tampoco, ¿no? Y comer bien. Ustedes saben que, por ejemplo, el cáncer pues, es un desorden en el crecimiento de las células y gran parte es por la comida chatarra que hoy en día y nuestros hábitos alimenticios tenemos. Hay que cuidar la alimentación. Y en cuanto a la salud mental, mantener actividad. O sea, la jubilación no implica dejar de hacer cosas, hay que mantenerse ocupado. En las cosas que a lo mejor que uno nunca pudo hacer, pero siempre quiso, ¿sí? O en actividades que te ayudan a mantener al enemigo del alma activo. ¿Por qué? Porque el Alzheimer es terrible, ¿sí? La senilidad en edades avanzadas también es uno de los enemigos más poderosos, ¿no? El desapego, el desarraigo. Cuesta mucho trabajo dejar el poder. Ejemplo, yo fui director ejecutivo 26 años de la compañía líder en el mercado mexicano asegurador. Después fui el director general de una compañía que yo fundé de seguros. Cuesta mucho trabajo despegarse del poder. Y eso te afecta la actividad. Amigos míos que han dejado de hacer, después de haber sido ejecutivos muchos años, caen en una depresión terrible y tienen problemas de salud que empiezan por la mente y terminan en el cuerpo. Y hay gente que suspende toda actividad y se muere muy rápido. Entonces, no hay que dejar de tener actividad. Aprender a ser felices y atreverse a amar todavía a estas alturas. Nacho está estrenando novia hace relativamente poco y está encantado. Yo me acabo de casar por tercera vez el año pasado. Bueno, tengo que aclarar. Luis. Mi novia tiene también la misma edad que yo. Oye, yo quiero aclarar que soy viudo, enviudé muy joven, pero bueno, de todas maneras, ¿no? Es una época para no pedir ni permiso ni perdón. Pues ya, no tienes por qué quedar bien con nadie, ¿no? Tienes que estar tranquilo. Mantener a tus amigos y una red de comunicación, eso es fundamental. Y hay estudios de Harvard que entre más contactos tengas en todas las edades y más en esas edades, es mejor y te mantienes más sano. La música es algo que bueno, todo el mundo trae sus audífonos, todo.
pero aún a edades mayores hay que continuar escuchando música. También hay evidencia científica de que te ayuda mucho a mantenerte sano. Y finalmente aprender algo nuevo. Ustedes tienen un campo de oportunidad enorme. Los actores podemos trabajar prácticamente en lo que queramos. Los campos son enormes. El actor mexicano es de los más diversos y no el que más diversidad de trabajo tiene en todo el mundo, ¿sí? Y bueno, yo le dejaría a Pablo que saque algunas conclusiones finales y ya nos vamos a dormir, a comer o a lo que quieran. ¿Sí? Bueno, vamos ya a terminar. Yo les quiero decir, bueno, dos cosas. La primera, antier cumplí 46 años de casado y vine con mi esposa el primer día de clases en 1968. O sea que tenemos juntos 50 años. O sea que sí se puede pensar en el matrimonio, sí se puede llegar a cumplir pues muchos años de matrimonio. Otra idea es que ya oí que Luis está dispuesto a regalar un coche, está dispuesto a regalar una casa y ha ahorrado. La pregunta es, ¿por qué no me adopta? ¿No? Digo, ya estando en estas alturas del partido, me caería muy bien una pensión vitalicia. Bueno, jóvenes, vamos a terminar. Vamos a tratar de echarle un vistazo al futuro. Ya para terminar, unas últimas, perdónenme, para pedirles a mis compañeros unas palabras finales, sus reflexiones, recomendaciones, el camino a la realización. Ya para terminar, Leopoldo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, con respecto allá a la jubilación que se ha expresado ahorita, pues para disfrutar la vida ya a la edad que nosotros tenemos, como es mi caso, por ejemplo, el ahorro es fundamental. Y la casa, como decía Luis atinadamente, nos sirve para, de alguna manera, hacer frente a nuestras necesidades, ya sea vendiéndola o hipotecándola, pero finalmente el ahorro es fundamental y ustedes ahorita deben de recordar que las pensiones que acabamos de mencionar, los sistemas de pensiones, no alcanzan lo suficiente como para tener la vida que ustedes van a tener ya cuando se reciban, cuando empiecen a generar mejores condiciones de vida. Recomendable es que los dos trabajen, la pareja trabajen en bien de ustedes mismos y de sus hijos. Por su atención, gracias. Alejandro, bueno, sí, se lo merece. Gracias. Sí, muy merecido. Se ha hablado mucho de ahorro. Yo les diría, más que ahorro, hay que invertir. El ahorro nos va a servir para ir adquiriendo cosas, para ir teniendo fondos, pero es importante saberlos mover, saberlos invertir. Y ahora hay muchas facilidades para poderlo hacer desde un principio. Yo creo que, aparte de eso, también hay que aprender a ser feliz. Se puede disfrutar desde la edad que tienen ustedes hasta más adelante de la edad que tengamos nosotros, aprender a ser feliz y disfrutar de la vida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo estoy muy contento de regresar a la facultad. Yo les diría, primero sí quiero decirles, tienen ustedes es un privilegio estar en la universidad. Aprovechenlo, muchachos, porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad. Tomen retos, no les preocupe tomar retos. ¿Okay? Como dicen, Dios se aprieta pero no ahorca, ¿no? Y pues sí, desarróllense, den en sus trabajos o en sus actividades, den lo mejor de ustedes, siempre. Y espero que tengan mucho éxito y también quizá dentro de unos 30 o 40 años, cuando ustedes regresen a la facultad y hablen a los muchachos que están en su lugar, pues van a ver qué tanto hemos avanzado. ¿Okay? Y espero que les hayan sido útiles estas pláticas. Gracias. Bueno, mi recomendación final es que encuentren su pasión. Cualquiera que sea el campo de actividad que ustedes eligen, que sea algo que les apasione.
Si encuentran su pasión, y no es fácil, lo van a hacer muy bien, lo van a hacer fácil. Dicen por ahí que si encuentras un trabajo que te apasione, nunca tendrás que trabajar. Entonces, si ustedes encuentran un campo en el que les apasione trabajar, lo van a hacer de una manera excelente. Y al hacerlo de una manera excelente, se van a acostumbrar a hacer todas aquellas cosas difíciles que el resto de los mortales no les gusta hacer. ¿Y saben qué? Por eso pagan muy bien. Y entonces van a tener todos los recursos necesarios para ahorrar, para invertir, para pasarse una vida a todo dar, y la van a pasar muy a gusto el día de mañana. Los felicito ya por el hecho de estar aquí y ser actuarios, son miembros de una élite. Felicidades. Bueno, voy a culminar. Miren, he estado tratando con mis intervenciones de hacerles un poco más llevadera nuestra conversación, pero sí quiero hablarles ya al final con seriedad. Miren, la población, ya nos habló Nacho, ya nos hablaron todos, de que va a ser cada día más dependiente en la medida en que vamos envejeciendo. La informalidad, 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad, hay que ahorrar. Si no ahorramos, vamos a andar bailando la danza de los viejitos, ¿eh? Concluir. Se ve que vamos a tener un gobierno que va a cambiar, transformar radicalmente lo que hemos visto en el pasado. Ojalá y nos hubiera dado tiempo de analizar los ejemplos de pensamiento económico por las que atravesó todo este esquema de pensiones y por qué hemos llegado hasta acá. Ojalá y que podamos tener una mesa en donde analicemos ese entorno, ¿no? Yo creo que lo principio, o sobre el principio, edifiquen sobre valores y principios, observen el código de ética, busquen su nicho, apasionense, existen muchos campos, trabajen con visión de negocios, es decir, con productividad, con rentabilidad, aprendan a ahorrar, optimicen el manejo del ingreso. Y por último, este es un recorte de la Gaceta Universitaria. No, ya está. Ahí, bueno, la voy a regresar aquí tantito. Este es un recorte de la Gaceta Universitaria, me parece que hace 2, aquí está la fecha de octubre 11 de 2018. Los Nobel de 2018 crean nuevas proteínas y enzimas. Esto está en la Gaceta de la UNAM del 11 de octubre de 2018, hace apenas unos días. Recorté unos pedacitos, pero dice aquí, aprovecha la química moderna, principios de la teoría de la evolución. Armando Hernández García, del Instituto de Química, usa técnicas de evolución molecular para diseñar proteínas que imiten propiedades de los virus. En el círculo de abajo dice, usó los principios de la evolución en un tubo de ensayo para encontrar las mejores variedades de enzimas y proteínas y producir biocombustibles, degradar contaminantes y lograr en poco tiempo reacciones químicas. Concluye, un científico de alto nivel. Este proceso le llevaría a la naturaleza millones de años o incluso nunca ocurriría, explicó Hernández García. Lo que yo podía sintetizar de esto, cuando entra un sustrato y una enzima para producir una reacción, la enzima no se degrada, simplemente facilita la reacción. Tiene que entrar exactamente en el lugar, en el momento adecuado, y esto está en 2 dimensiones, pero es en 3. Hagan de cuenta un rompecabezas. Y hay una parte que se llama sitio activo. Si no entra exactamente en ese momento y en esa forma, la reacción no se da. Dice acá, el proceso le llevaría a la naturaleza millones de años o incluso nunca ocurriría. Al hacer esta transformación, ¿qué es lo que interviene para hacer que se dé lo que el científico está buscando? Inteligencia. Inteligencia. Ustedes saben cuántos átomos hay en el universo conocido. A ver, ¿tienen internet acceso aquí? ¿Sí tienen o no tienen? ¿Sí? Pregunten rápido cuántos átomos hay
en el universo conocido. ¿Tienen una idea? ¿Quién me dice más o menos cuántos átomos hay en el universo conocido? No, nomás no me digan todos porque no entiendo. Para no consumir mucho tiempo. ¿Sí pueden buscarlo? ¿Cuántos átomos hay en el universo visible, en el universo conocido? ¿10 a la 79? Fíjate, 10, vamos a decir 10 a la 80. 10 a la 80. Vamos a suponer que todos esos átomos, fíjate, 10 a la 80, suena poquito, pero es un chorro, ¿no? Pero suena poquito. 10 a la 80 átomos hay en el universo conocido, 10 a la 80. Supónganse que todos los átomos que acabamos de ver se pudieran numerar. ¿Qué probabilidad tienen de meter la mano y de sacar el que ustedes quieren? Pues 1 entre 10 a la 80, ¿no? ¿Sí? 1 entre 10 a la 80 de que metieran la mano y sacaran el átomo que ustedes quieren. Suponte que tienes $1,000,000 y te dicen, le entras al sorteo con tu $1,000,000. Si sacas el átomo que quieres, 1 entre 10 a la 80, te doy $1,000,000,000. Pero si no lo sacas, me quedo con tu $1,000,000. ¿Le entraban? 1 entre 10 a la 80. ¿Sabes lo que significa eso? Un 1, bueno, 79 ceros, .79 ceros y un 1. ¿Te das cuenta de la cantidad? Ese es el número de átomos que hay en el universo conocido. Cuando yo vi que era 10 a la 80, dije, ay, tan poquitos, pues es un chorral, ¿no? Bueno, ¿sabes cómo se puede lograr la combinación de todo lo que existe? Es 10 a la 40,000. ¿Te imaginas? No es 10 a la 80, que es todos los átomos de todo el universo, es 10 a la 40,000. ¿Qué probabilidad hay de que tú obtengas un éxito de 1 entre 10 a la 40,000? Llenas 17 páginas con ceros y luego te encuentras un 1. Bueno, para lograr esto que está ahí, alguien con inteligencia se metió, transformó las cosas y las acomodó. Algo que le hubiera llevado a la naturaleza millones de años o inclusive nunca ocurriría. ¿Saben qué? Hay momentos en que la actuaría, la ciencia, la medicina, no alcanza. Pero hay una inteligencia superior, yo le llamo y le reconozco como el Dios de la Biblia, que logró que todo lo que existe se diera aún con esas probabilidades infinitas. No se hubiera dado esta que está aquí, no se hubiera dado en millones de años una, 10 a la 40,000, por procesos aleatorios de chiripa, por decirlo así, está difícil. Yo les digo, 2 veces he estado desahuciado en mi vida. La última, dijo la ciencia, le dijo a mi esposa que me quedaban días de vida en 1985. Yo confié en el Dios de la Biblia y aquí estoy para saludarles y darles las gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. ¿Qué sigue? Pues ya casi nada, ¿verdad? Váyanse a hacer lo que quieran ya terminamos.